Bienvenidos a White Talks, un podcast saludable de Grupo Yunen. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre la hepatitis y tenemos como invitado especial al doctor Gustavo Lluveres. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora. Nosotros estamos orgullosos de la invitación. Realmente el Grupo Yunen haciendo una excelente labor en la promoción de la salud del pueblo. Muchísimas gracias, doctor. Para nosotros es todo un placer tenerlo acá y es bueno iniciar conociendo desde lo más básico qué es la hepatitis. Yo pienso que evidentemente definir lo que es hepatitis sería interesante y como su nombre lo indica es la inflamación de un órgano, en este caso el hígado. ¿Y quién va a inflamar el hígado? Evidentemente los virus de los cuales vamos a hablar. Esos virus que hoy día ya son aproximadamente 5 virus de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Los virus más conocidos por nosotros. Lo voy a dividir en dos porciones. Las porciones de virus que son de entrada entérica y los demás entradas serológicas. Quiere decir, los primeros A y E se adquieren por el ciclo fecal oral y los demás, el B, C y D, se adquieren de manera serológica, quiere decir por contacto con sangre. Tomando ya en cuenta que las dos formas de transmisión son tanto la alimentaria, que puede ser la fecal oral, y también la serológica, ¿de qué otra forma, a través de estos fluidos, se puede transmitir? Fíjate, vamos a referirnos en el caso de la hepatitis A y E. La hepatitis A y E, en primero, la A es una hepatitis que suele aparecer en niños, básicamente, y que muchas veces pasa desapercibido. Pasa tal vez como si fuera una gripe, un poquito de malestar, una fiebrícula, y se fue. Hay otro grupo de pacientes que sí es, y que pueden ser 20 de cada 100, son los que se ponen amarillo, los que le da fiebre, los que la enfermedad tiene un poquito más de importancia, y ese ciclo de enfermedad puede durar una semana. Una vez que la persona, como es entérico, se contamina, y bien dijiste, puede ser por alimentos crudos, las ostras pueden ser el medio de contagio, agua contaminada, por eso el ciclo fecal oral. Esa agua contaminada ingresa a la persona y ahí, 14 a 20 días después, puede desarrollar su enfermedad, que puede ser, como te dije, leve, moderada o de más importancia. En estas formas de transmisión, ¿cuál es la que lleva una más alta tasa de contagio? Bueno, en realidad la hepatitis A en República Dominicana, como te había comentado en off anteriormente, estadísticamente cerca del 85% de los jóvenes dominicanos a la edad de 15 años ya tienen positivo los anticuerpos para hepatitis A. Quiere decir, es algo muy común. Lo que es diferente también de la misma vía es la hepatitis E. La hepatitis E es endémica en Asia, en parte de Europa y Centroamérica. Tiene cierta afinidad y es de bastante peligro con las mujeres embarazadas. Se comporta parecido en la forma de infectarse fecal oral, pero es menos común al día de hoy. En este caso, en cuanto a la sintomatología que usted había comentado, habló sobre lo que es la fatiga, el tinte ictérico, ponerse totalmente amarillo.
Esta pigmentación amarilla se ve en las mucosas, en la piel, que usualmente la madre ve al niño, está amarillo, ya tiene hepatitis. Cuéntenos de eso. Sí, bueno, una de las manifestaciones cardinales en solo 20% de las personas que tienen hepatitis, el 80% pasa normal, sin estar amarillo. Lo de amarillo viene por el hecho de que al hígado estar inflamado, el flujo normal de la bilis se ve obstruido y por ende se retorna al torrente sanguíneo, dándole el aspecto de amarillo que técnicamente se llama ictericia. Igualmente, al niño le puede pasar lo que se llama acolia, que son las evacuaciones blancas, sin color. Esas son lo más frecuente, acompañado de un cansancio llamado astenia, que no tiene explicación. Estoy cansado nada más de dar 3 pasos. Eso también es algo común. Fiebres, debilidad, falta de apetito, son más o menos los síntomas que podemos visualizar en pacientes con hepatitis tipo A. En este caso, ya cuando se identifican los síntomas, ¿qué debe de hacer el paciente? Evidentemente, la visita al médico es una condición que no se puede discutir. ¿Por qué? Porque existen los medios a través de la medición de anticuerpos y de antígenos que nos van a certificar, por así decirlo, en un término más jocoso, le vamos a poner un apellido al problema. Si es hepatitis, ¿qué tipo de hepatitis? Si es hepatitis A, pues tendremos la hepatitis A en forma de anticuerpo o de inmunoglobulina M en este caso, que sería la positiva. Para poder identificar, ya que está la condición conocida, ya tiene su apellido, entre las hepatitis, ¿cuál es la más peligrosa? ¿Cuáles son las medidas a tomar? Bien, las más peligrosas, fíjate, cada caso puede ser el más peligroso, porque depende en qué momento pase. Por ejemplo, la hepatitis A es algo perfectamente benigno, que no deja ningún tipo de secuela. Sin embargo, si la hepatitis A le da a una persona adulta con alguna condición agregada, puede ser una enfermedad de importancia y de riesgo. Y es por eso que igual las hepatitis B, C y D tienen otra connotación de gravedad, ya que son las hepatitis que pueden cronificarse. Al cronificarse significa que de manera silente pueden ir haciendo daño a su hígado hasta deteriorarlo de tal forma que ya tenga problemas con su vida. Si colocamos vamos a decir que es el estadio normal de la condición de la hepatitis en una persona sana y en una persona no sana, ¿qué tiempo estaría para recuperarse? Si hablamos de hepatitis A, es una hepatitis, como te dije, es como si fuese una gripe. En cuestión de una semana, semana y media, la persona está bastante recuperada. Depende de su edad y su condición previa a la enfermedad. En los niños, como te comenté, es algo que pasa a una velocidad increíble y el niño sigue su vida normal, pero en los adultos que pueden adquirir hepatitis A, puede ser algo de más trascendencia y tener a una persona adulta acostada una semana y media y tal vez más. ¿Cuál puede ser un signo de alerta? El signo de alerta en el paciente que se ve enfermo, que ojo, el paciente que se pone amarillo puede llegar a durar hasta 2 meses amarillo. El virus, sí, el virus puede perfectamente ser un virus que permanece en el organismo dependiendo la cualidad del paciente huésped del virus.
O sea, cada caso es cada caso. Correcto. En promedio es lo que hemos conversado. Una semana ya estamos listos. Siempre quedan algunos vestigios de cansancio inexplicable por un tiempo y luego normal. Ese virus no deja secuelas, el virus A. Bien. Cuando hablamos de las embarazadas y la hepatitis, se identificó hepatitis en una mujer embarazada. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? En realidad es el virus, si es hepatitis A, ya es poco común porque la gran mayoría de la población adulta, como dije al principio, tiene anticuerpos o ha sido vacunada. Pero en la eventualidad que le dé hepatitis, no pasa más allá de ser una hepatitis en una persona como otra. Indiscutiblemente hay que darle seguimiento porque esa hepatitis A no deja esa secuela y no afecta vamos a decir, al niño en gestión de gran forma. No así en otras hepatitis. En el caso de los niños en edad escolar, cuando están en guarderías, ¿qué mecanismos se debe de tomar para tener una precaución? Ciertamente en las guarderías y en los colegios y demás, la palabra más fuerte a llevar a cabo es la palabra higiene. Nosotros tenemos que mantener la higiene, el lavado de manos, que no es solamente hoy día por el COVID, sino porque es la forma de contaminar la persona que prepara el alimento de esos niños, que manipula los niños, lo puede contaminar. Y si un niño en una guardería está contaminado, le limpian su excreción, le cambian el pañal, no se lavan las manos, toman a preparar un biberón y eso puede contaminar, ya que el virus, como dije, se va en la materia fecal, está la presencia del virus y la contaminación puede ser el camino para transmitir la enfermedad. Es bueno conocer que existen factores de riesgos. Cuando hablamos de edad, siempre tocan lo que son los extremos. Pero en realidad en la hepatitis, ¿cómo se maneja? No, la hepatitis, o sea, las edades pueden ser, en cualquier edad puede ser. En los niños, por el tema de que no se maneja la higiene, sobre todo el propio niño, que se puede contaminar él, pues es más frecuente en niños de 0 a 15 años. Se ve más frecuente. En los adultos la hepatitis A es menos frecuente. Cuando tratamos ya lo que es la prevención, había usted mencionado que la limpieza sobre todo. Básicamente las hepatitis entéricas, que son fecal oral, tiene que ver la higiene, absolutamente la higiene. En cuanto a las vacunas, si una persona llevó su completo récord de vacunación hasta la edad que se indica según el programa de inmunización ampliado, ¿en la adultez se debe de volver a colocar? Teóricamente las vacunas que se ponen al recién nacido y que se le ponen aproximadamente 3 dosis, según la Organización Mundial de la Salud, eso le puede transferir inmunidad hasta 22 años. Luego pudiera ser necesario un refuerzo de hepatitis. En el caso de las complicaciones, ¿cuáles son las más frecuentes? Las complicaciones más temidas es la falla hepática aguda o falla fulminante. Quiere decir que la persona, su hígado se va deteriorando de manera que deja de funcionar. Ninguna persona puede vivir sin hígado. Por lo tanto, es una de las causas de trasplante hepático, la falla hepática fulminante, que en estas hepatitis no es común, pero que sí puede ser. Mediante la prevención, doctor, ¿qué podemos realizar? Sí, yo entiendo que tenemos que estar muy atentos al día a día con todo aquel que maneja, por ejemplo, niños en guarderías, el mismo adulto, aquel adulto que
que no sabe si le ha dado hepatitis o si ha estado en contacto con la hepatitis A, pues tiene que mantener como primera línea la higiene. Es una persona de lavado de manos, evitar comer alimentos que han sido lavados con aguas de origen no claro, porque ese es un gran problema. Por eso a veces no se tiene la culpa. Tú vas a la playa, nosotros tenemos en algunas playas aguas contaminadas y podemos también adquirir en esos lugares virus de hepatitis. En cuanto a la hepatitis, usted había mencionado que también están las de los adultos. Hablemos un poco más. Muy bien. Vamos a decir que de los adultos y de los niños, algo interesante es las hepatitis serológicas que se transmiten por sangre son importantes. Por ejemplo, una madre que está contaminada de hepatitis B o C se lo puede transmitir a su hijo al nacer. A través del canal de parto de la cesárea. Exacto. Entonces, hay mecanismos para tratar, para disminuir las cargas virales al momento del parto. No importa sea cesárea o parto, se transmite. La otra parte que hay que concientizar es que son enfermedades que se pueden cronificar y lo peor es que muchas no dan síntomas. Absolutamente nada. Pueden pasar 20 años y tú no saber que tienes hepatitis. Por eso el consejo de hacerse un chequeo rutinario del estatus del virus es importante. Existe la hepatitis B, existe la hepatitis C y la hepatitis delta o D. De la hepatitis B existen 300 millones de personas en el mundo contaminadas y cerca de 190 que ya tienen hepatitis crónica. Quiere decir hepatitis que el organismo no resolvió y que se mantienen en el tiempo, pero de manera silente, haciéndole daño a su hígado. Y ese es un problema. Una de las recomendaciones en este caso, ya que son serológicas, es no compartir artículos personales, entre otras. A ver qué más, doctor. Sí. Esas son las enfermedades del compartir agujas, de las personas que se hacen tatuajes, que deben ir a lugares reconocidos con seriedad de usar agujas exclusivas para cada persona. Los barberos, señores, comparten navajas. Es un medio impresionante de contagio. Altamente. Algo que tenemos que tener conciencia también los dentistas, que sé que se maneja la higiene como debe ser, pero los desliz pueden pasar. Los mismos gastroenterólogos nos cuidamos mucho de no transmitir entre un paciente y otro secreciones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. Compartir las navajas de afeitar en casa, imposible. Mi hermano está bien. No, nadie sabe cómo está tu hermano. Siempre hay que tener lo personal. Y de hecho, para nosotros entrar en la escuela de medicina, nos colocan nuestra vacuna de la hepatitis B. Correcto. He tenido la oportunidad de ver a muchos chicos que van a la universidad. Algunos ya tienen sus anticuerpos y no hay que vacunarlos. Pero es importante la vacunación de la hepatitis B. El no poder tenerla porque tienes la vacuna, no darte la hepatitis B, significa que no va a darte la D. Porque la delta es un virus incompleto que necesita del virus B para poder actuar. Muy importante. Y finalmente, las hepatitis también se transmiten de manera sexual. Quiere decir que las personas, además del SIDA, el SIDA o el virus de inmunodeficiencia, ya hoy día la hepatitis hace que mueran más personas que el mismo virus del HIV. Por lo tanto, al existir vacunas contra la B, es penoso que no la tengamos puesta. Realmente.
Usted también había mencionado hace unos minutos sobre el humor acuoso, de las lágrimas, los fluidos. Vamos a recordar un poquito más. Sí, yo te comentaba que el virus está presente en todos los humores del cuerpo. Quiere decir que en la saliva, en las lágrimas, en todo lo líquido que contiene el cuerpo está presente. La diferencia está en que la concentración que existe de virus en esos lugares tal vez no es la suficiente para transmitir una lágrima, el virus, a otra persona. Pero sí está presente. Depende de la carga viral y también depende del factor de la persona quien... El receptor. El receptor, claro. Exacto. Ya para finalizar, doctor, ¿alguna recomendación o información adicional que la persona que nos escucha no debe dejar de escuchar esto? Bueno, yo pienso que, entre otras cosas, es importante que las personas conozcan el estatus inmunológico de su persona. Y cuando me refiero a esto, me refiero a personas adultas, por ejemplo, y que no saben si le ha dado hepatitis, si no saben si han tenido contacto con el virus de la hepatitis. Yo pienso que hacerse una prueba de anticuerpos para hepatitis nunca está de más. Sorpresas siempre tenemos presente. Muchísimas gracias, doctor. Despedimos este episodio. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.